Muy bien, hemos venido estudiando el libro de Josué. Estuvimos hablando ya los primeros 4 capítulos. Hoy es nuestro quinto mensaje de este maravilloso libro. Y hoy la serie le hemos titulado Una vida de victoria. Y el mensaje de hoy lo he titulado Obteniendo la victoria de Dios para mí. Y estamos en los Olímpicos, ¿no? Y estamos viendo y las medallas y uno dice, wow, ¿cómo hace la gente para obtener esas tremendas victorias? Pero ¿saben ustedes que Dios tiene victorias también para todos nosotros? Él tiene victorias para todos nosotros. Así que llegamos aquí al capítulo 5. Ya Israel cruzó el Jordán. Ya Israel, después de 40 años en el desierto, entra a la tierra prometida. Ya Israel ahora se encuentra en un campamento llamado Gilgal, en una ciudad llamada Gilgal, ahí al lado de Jericó. Y entonces llegamos al momento donde Israel se enfrenta a su primera batalla, y es la destrucción de los muros de Jericó. Tremenda historia. Así que vamos a hablar a la luz de esto, cómo Dios nos da las victorias, cómo Dios nos va a dar a cada uno de nosotros las victorias que Él tiene para nosotros. Vamos a ponernos de pie un momento, por favor, y vamos a leer Josué 6, versículos 15, 16, luego 20 y 27, para dar inicio al mensaje, aunque vamos a estudiar los capítulos 5 y 6. Dice la palabra del Señor. Entonces, en el séptimo día, se levantaron temprano al despuntar el día y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera, pero 7 veces. Solo aquel día marcharon 7 veces alrededor de la ciudad. A la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo: griten, pues el Señor les ha entregado la ciudad. Versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas, y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo. El pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. El Señor estaba con Josué, versículo 27, y su fama se extendió por toda la tierra. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento en esta hora. Esta es una de las victorias más increíbles relatadas en la palabra de Dios, dada por Dios a Israel. Y al hablar de victorias, no podríamos dejar pasar o ignorar al medallista olímpico más condecorado de la historia, que es Michael Phelps. El hombre ha ganado 28 medallas olímpicas, de las cuales 23 son de oro. Ha terminado con una medalla en el 93% de todas sus competencias olímpicas. Imagínense, casi de todas las carreras que ha hecho olímpicamente ha ganado medalla. En la lista de países que han ganado medallas, Michael Phelps está por encima de 108 países con las 28 medallas que se ha ganado. Ha participado en 5 Juegos Olímpicos. Él ha ganado más medallas que cualquier persona en la historia y ha participado en más juegos que cualquier otro nadador olímpico de Estados Unidos. Ha ganado 4 oros consecutivos en 200 metros. Su carrera inició a los 15 años en Sydney, en el 2000, y a los 31 años cerró su carrera en Río, en el 2016. Tiene 39 récords mundiales batidos durante su carrera. 39, imagínense. Adicionalmente, él tiene una fortuna que supera los $100 millones. Esto es lo que desde la perspectiva humana uno llamaría victoria, ¿cierto? Uno diría, éxito. Michael Phelps, el hombre tiene éxito. La pregunta es, ¿cómo obtuvo Michael Phelps todas estas victorias? ¿Por qué Michael Phelps es tan buen nadador? Bueno, hay muchas razones, pero empecemos con las razones físicas. Resulta que el hombre mide 6'4", pesa 194 libras de músculo, tiene una capacidad pulmonar excepcional,
superior a la mayoría de las personas, que le otorga una mayor resistencia a la fatiga. Tiene piernas relativamente cortas para su estatura, lo cual reduce la resistencia en el agua. Tiene una extensión de brazos de 80 pulgadas, que es mucho mayor que el promedio para su estatura. Y tiene un torso largo que le permite avanzar más fácilmente en el agua. Adicionalmente, si el hombre tiene todas estas características, pero nace en Etiopía o en alguno de nuestros países, el hombre no tendría el apoyo que se necesita para llegar al nivel de competencia olímpica. También necesitaba una familia que lo llevara desde pequeño a entrenar, una familia que tuviera un carro, una familia que viviera cerca de los mejores lugares de entrenamiento para la natación. No solo eso, sino que el hombre también entrenaba duro. Él entrenaba de 6 a 7 días a la semana, a veces tenía un día libre, y nadaba 8 millas diarias. 8 millas diarias, nosotros ni caminamos una. Y él las nadaba. Casi 50 millas a la semana, tenía una dieta súper estricta de 10,000 calorías diarias. Eso sí comemos así, ¿no? En eso sí nos parecemos a un campeón olímpico. Todos estos elementos lo llevaron a la victoria. Porque la victoria es un conjunto de cosas. Y la pregunta es, ¿cómo puedo yo obtener las victorias en mi vida? Ahora, la idea principal que quiero compartir con ustedes hoy, lo que quiero que recuerden de este mensaje es que la victoria en el Señor resulta de mi dependencia en Él. La victoria en el Señor resulta de mi dependencia en Él. Ahora, tú escuchas todo esto y te preguntas, bueno, pero ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los elementos que yo necesito para obtener la victoria que Dios tiene para mí? Yo quiero tener victorias en muchas cosas. Bueno, esto es lo que el emocionante relato de la victoria de Jericó nos va a enseñar hoy. Porque esta es la tremenda conquista que Dios le da a los israelitas. Derribar las murallas de una ciudad sin morteros, sin armas, sin cañones, sin nada. Y todos aquí queremos vidas victoriosas, ¿amén? Bueno, menos mal 3 o 4, gloria a Dios. Queremos matrimonios victoriosos, queremos hijos en victoria, queremos victoria sobre el pecado, queremos victoria económica, queremos victoria en el trabajo, queremos victoria en todas las áreas. Queremos terminar, los que no han terminado la universidad en victoria, etcétera, etcétera, etcétera. Todos queremos victoria en la vida. Así que hoy voy a compartir con ustedes 4 verdades que encontramos en el relato de hoy de los capítulos 5 y 6 en el libro de Josué, que nos servirán como principios espirituales para acceder a las grandes victorias que Dios nos quiere dar en nuestras vidas. Así que vamos a empezar con el primer punto. Y es, debo depender, número 1, del plan de Dios. Debo depender del plan de Dios. Recordemos que la victoria depende de mi dependencia en Dios. Entonces, para que yo obtenga las victorias que Dios tiene para mí, debo depender del plan de Dios en mi vida. El libro de Josué es uno de los libros que más mal se aplican. Escuchen esto, más mal se aplican. Se sacan muchos versículos de Josué, se sacan de su contexto y se usan como pretexto para lo que nosotros queramos. Se escucha en general, dentro del cristianismo, cosas como que Dios nos va a dar la victoria en todo lo que se nos ocurra. O si no tienes victoria en lo que tú quieres es porque no estás teniendo suficiente fe. Pero lo que encontramos en el texto bíblico es muy diferente. Se hablan de algunas palabras y si ustedes las han usado, quiero que entiendan mi corazón. Mi responsabilidad es ayudarles a entender su relación con Dios de una manera más clara. Mi intención no es ser crítico o burlarme de ciertas cosas, pero es mi responsabilidad. Y como dijo Jordan Peterson, si queremos hablar la verdad, nos toca arriesgarnos a ser ofensivos. Entonces, les digo esto con un corazón de amor. Pero a veces se hablan de términos y de cosas como yo reclamo,
como que le hacemos reclamos a Dios. Yo reclamo esto para mí. O cosas como, por ejemplo, yo declaro. Y se ha promovido la idea de que tenemos una capacidad creativa con nuestras palabras, como que el solo decir ciertas cosas hacen que las cosas sucedan, como si fuéramos Dios. Se habla de visualizar lo que queremos. Visualiza, imagínate lo que quieres, pídeselo al Señor y Él te lo va a dar. Eso viene del misticismo oriental. Pero tristemente la iglesia cristiana ha sido contaminada de un poco, ¿no?, de ideologías extrañas, rarísimas, que contradicen lo que nos dice la palabra del Señor. Nos enfocamos en versículos como que dice, todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis, pero se nos olvida que hay otros versículos también que dice que hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces, si solo miramos unos versículos aquí y allá, pareciera como que tenemos esa capacidad de proclamar, de manifestar, porque ahora esa es la palabra de moda, ¿no? Manifestar. Yo manifiesto esto en mí. Yo manifiesto un buen trabajo. Yo manifiesto ciertas cosas. Pero la palabra de Dios nos enseña que Dios tiene planes específicos para cada uno. ¿Ok? Y es conforme a esos planes que Dios soberanamente ya ha establecido que Él nos dará ciertas victorias y otras no, por más que proclamemos, por más que declaremos, por más que amarremos al diablo y todas las cosas que suceden. Dios no te va a dar la victoria que Él no tiene para ti. Amén. Les voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes se imaginan si yo en este momento empiezo a declarar y a proclamar que voy a ser campeón olímpico de natación en los próximos olímpicos? No, pues tampoco se rían al mirarme así tan feo, ¿no? Tampoco es para maltratar, porque me miran y digo, no importa lo que yo proclame, no importa yo lo que reclame a Dios, yo nunca voy a ser campeón olímpico de natación. Como las calorías, pero de resto no tengo el entrenamiento, no tengo el físico, ya estoy muy viejo para eso. Ya es imposible. Dios no me tenía eso para mí. Esa victoria no era mía, una medalla olímpica no era para mí. Eso no era parte del plan soberano de Dios para mí. Era plan de Dios para Michael Phelps convertirse en el más grande medallista olímpico hasta la fecha, pero no era para mí. Y lo mismo, hay victorias que no son para ti. Veamos qué dice el inicio del libro de Josué. Vamos a devolvernos en 3 versículos, capítulo 1, versículos 2 al 5. Miren lo que dice acá. Le dice el Señor a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los israelitas. Todo lugar que pise la planta de su pie les he dado a ustedes. ¿A quiénes? A Israel. A Israel. O sea, esto no es para que un cristiano cruce allá a la frontera en México y diga, todo lo que pisara la planta de tu pie será tuyo y Estados Unidos es mío. Ahí es donde empezamos a sacar los versículos fuera de contexto. Y olvidamos que el texto bíblico fue escrito a una audiencia original. Los escritos de la Biblia, los 66 libros, no fueron escritos a nosotros. Ahí no dice carta del apóstol Pablo a José Alonso. Fueron escritos para nosotros. Pero hay una audiencia original, y esta audiencia original es a la que se le dice que todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. Hay hermanos que les gusta la hermana por ahí en la iglesia y le dan una pisadita, por si acaso, a ver si resulta y se puede casar con ella. Pero esto no es lo que el texto bíblico está diciendo. Todo el lugar que pise la planta de tu pie les ha dado a ustedes, tal como dije a Moisés, desde el desierto y Líbano hasta el gran río, el río Éufrates. Dios especifica de qué está hablando. ¿En qué linderos geográficos aplica este versículo de que todo lo que pisara la planta de tu pie será tuyo? Le aplica solo a los israelitas y le aplica solamente dentro de estos linderos. No es para que saquemos este versículo y vamos a visitar casas y cada vez que entremos a una casa nueva, la pisamos porque dice la Biblia que todo lo que pise la planta de mi pie será mío.
Eso es una mala aplicación, una mala interpretación de la escritura. Toda la tierra de los hititas hasta el mar grande, que es el mar Mediterráneo, y que está, perdón, hacia la puesta del sol, será territorio de ustedes, los israelitas. Nadie te podrá hacer frente. Le dice Dios a Josué. Miren el plan de Dios para Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. O sea, hay un plan de Dios específico para Josué, y ese plan era que él iba a ser el líder que llevaría a Israel a la tierra prometida, que debía cruzar al pueblo por el Jordán. Ese era el plan de Dios. El plan de Dios para Josué era ser el reemplazo de Moisés. Ese era el plan de Dios para Josué. Por eso debemos depender del plan de Dios para nosotros, para que entonces obtengamos las victorias que Dios tiene para nosotros. Obviamente, fue una tremenda victoria milagrosa la que vamos a leer aquí, de que los muros de Jericó fueron destruidos con solamente darle vuelticas al asunto, dar un grito de victoria y unas trompetas. Eso fue lo único que hizo Israel. Pero amados, no permitamos que el cristianismo bíblico se convierta en una cuestión mística, en una cuestión que nos convierte a veces en místicos. La palabra de Dios es clara. Dios tiene un plan de victoria para ti, y muchas personas piensan que el plan de Dios de éxito y de victoria es como el plan de este mundo. Este mundo nos ha vendido una idea mercantilista y materialista. Por eso el evangelio de la prosperidad, que se ha filtrado también en el cristianismo, en donde se nos dice que vamos a ser ricos, que es la voluntad de Dios que seamos ricos. No es la voluntad de Dios que seamos ricos para todos. Algunos Dios les da la posibilidad de ser ricos, otros no. De hecho, la mayoría de cristianos a lo largo de la historia han sido pobres. Entonces, nos metemos en esta mentalidad mercantilista, materialista, donde se está exaltando es el deseo de acumular cosas en este mundo. Y a veces reducimos esa relación gloriosa que Dios tiene con nosotros y esas victorias maravillosas que Dios tiene para nosotros, la reducimos a cosas en este mundo material. Mujer, la victoria más grande de Dios para ti puede ser criar a tus hijos si tú estás en casa. Regocíjate en esa victoria. Trabaja en esa victoria. De repente, tú eres soltero o soltera, y Dios quiere que tu vida sea un trofeo de victoria de lo que significa vivir soltero o soltera para la gloria de Dios. Tu matrimonio debe ser la mayor victoria que tú puedas tener en las relaciones humanas. Que puedas glorificar a Dios y mostrar a Cristo a través de esas victorias. Pero este mundo nos vende la idea, no, las victorias son dinero, autos lujosos, casas gigantes. Y pensamos que si no tenemos eso, entonces somos unos fracasados. Pero la perspectiva bíblica es diferente. Dios tenía un plan para Josué, y Dios tiene un plan para ti, y Dios tiene un plan para mí. Y a la luz de esos planes, vamos a buscar que Dios haga su voluntad y no que Dios haga nuestra voluntad. Por eso no encaja teológicamente que nosotros le reclamemos algo a Dios. ¿Qué le podemos reclamar a Dios? Él es soberano, Él es creador, Él es Padre de todas las cosas. ¿Yo qué le voy a reclamar? Yo le voy a pedir con humildad, Señor, si es tu voluntad. El mismo Jesús oró: quita de mí esta copa antes de ir a la cruz, pero no se haga, si es posible, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿cómo quedamos nosotros? En Mateo 6, cuando nos enseña a orar, al final dice: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Señor, me encantaría esto, pero hágase tu voluntad. Y ayúdame a disfrutar las victorias que tú me das. Luego en el capítulo 6, Dios le dice a Josué: Jericó estaba muy bien cerrada por miedo a los israelitas. Obviamente, nadie salía ni entraba. Recordemos que ya sabían que el Jordán había sido abierto. Estos estaban en Gilgal. La gente de Jericó estaba en pánico. Nadie salía ni entraba. Pero el Señor dijo a Josué: o sea, impenetrable, imposible, no hay nada que hacer. ¿Cómo vamos a entrar allá? Pero el Señor. Me encanta cuando hay esa conjunción adversativa que marca un contraste y luego dice el Señor. Pero a pesar de las circunstancias difíciles, pero,
Contraste, el Señor dijo a Josué, mira, miren la voluntad de Dios para Josué. He entregado en tu mano a Jericó. Esa es la voluntad de Dios para Josué. Victoria militar increíble. Y a su rey con sus valientes guerreros. Amados, nosotros no somos patriarcas de Israel. No somos guerreros. Veamos el mapa de la zona de Israel donde ocurren los hechos. Aquí en este mapa vemos las diferentes tribus que vivían en la tierra prometida en los tiempos de Josué. Estaban los amorreos, estaban los moabitas, los edomitas, estaban los hititas, estaban los jebuseos, los heveos, los filisteos. Toda esta era la zona como estaba distribuida. Entonces nos vamos a enfocar en el mapita aquí, que es el que hemos visto en los otros mensajes. Entonces el siguiente mapa vemos el mar de Galilea a la izquierda, perdón, el mar Mediterráneo a la izquierda, mar de Galilea al norte, viene el valle del Jordán. Adán fue donde Dios detuvo las aguas, allí las detuvo, desde arriba. Pasa de Sittim, donde habían acampado Israel, pasa en el río Jordán y acampan en Gilgal. Recordamos que, para que recordemos un poquito los capítulos, capítulo 1, Dios afirma la promesa de Dios de que Josué sería el que lideraría al pueblo a la tierra, que le daría todo lo que le había prometido al pueblo, que fuera fuerte, que fuera valiente. Capítulo 2 se nos dice que Israel está ahí acampado en Sittim. De allí es donde se envían los 2 espías para que vayan y miren a Jericó. Allí es donde ocurre luego que conocen a Rahab, allí en Jericó. Luego en el capítulo 3 se habla de cómo Dios abre el río Jordán. Luego el capítulo 4 se nos narra de cómo Israel debía conmemorar las victorias de Dios y ahí acampan en Gilgal. Recordamos la idea principal. La victoria en el Señor resulta de mi dependencia en Él. Y lo primero que debemos depender es del plan de Dios. Y ahí es donde nos toca a nosotros buscar al Señor. Punto número 2. No solamente debemos depender del plan de Dios, sino debemos depender en consagración a Dios. En consagración a Dios. Entonces llegamos al capítulo 5. Dice el versículo 2. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué, hazte cuchillos de pedernal y vuelve a hacer la circuncisión por segunda vez a los israelitas. El pedernal hace referencia a una roca obsidiana. Esta es una roca volcánica que contiene cuarzo de color negro o verde oscuro. Entonces, Josué ocurre al final de la era de bronce, que es donde ya habían cuchillos metálicos. Lo curioso es por qué Dios le dice a Israel que haga cuchillos de esta piedra de roca volcánica. Curiosamente se ha comprobado que al hacer, como esto es una roca cristalina, se pueden hacer instrumentos de corte muy fácilmente, pero se ha comprobado que un cuchillo de esta piedra recién cortado es absolutamente estéril porque está absolutamente compactado. Cuando se abre, se corta el cuchillo de esta piedra, está tan estéril como un bisturí de cirugía. Obviamente allá no había primeros auxilios, no había urgent care, no había lugar a donde ir. Entonces Dios pensó en todo eso. Ahora, ¿qué sucede? Los siguientes versículos nos explican que los últimos que fueron circuncidados fueron los hombres que salieron de Egipto 40 años atrás. Esos fueron los últimos que fueron circuncidados. No se practicó circuncisión durante el desierto, durante el tiempo del desierto. Entonces, por eso dice que circunciden por segunda vez a los hombres, o sea, porque la primera vez fue en Egipto. Ahora debían circuncidarlos porque no habían sido circuncidados los hombres que habían nacido en el camino en el desierto. Recordemos que toda la generación que salió de Egipto murió por desobedientes y por incrédulos. Ellos murieron y los hijos de ellos, excepto Josué y Caleb, que fueron hombres de fe, todos los demás murieron, incluido Moisés, y solamente Josué y Caleb entraron a la tierra prometida, los que habían salido de Egipto. Ahora, todos los hombres que nacieron durante el tiempo del desierto debían ser circuncidados. Así que dice versículo 3, entonces Josué hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los israelitas en la colina de Aralot. Imagínense, sin antibióticos, ya adultos, doloroso.
Imagínense cómo quedaría el ejército de israelitas, todos circuncidados. Absurdo, absurdo. De la misma manera nosotros, ellos tenían que consagrarse conforme lo que Dios había establecido. La circuncisión no es para el Nuevo Testamento un requerimiento, pero sí es un requerimiento que nosotros nos consagremos al Señor. Queremos victorias, pero no queremos consagración. No queremos cortar, eliminar aquellas cosas de nuestra vida que nos entorpecen nuestro caminar con Dios. No queremos eliminar esas cosas. Insistimos en mantener las cosas del mundo. Para ellos, esto significaba el separarse del oprobio de Egipto. Así que desde un punto de vista humano no tenía sentido que Dios mandara a circuncidar a todos los hombres porque quedaban allí vulnerables a cualquier ataque. Dice el versículo 9. Entonces el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. La circuncisión en este caso tiene un simbolismo de eliminar todo lo que Egipto había afectado a Israel. Ese dolor, ese oprobio, el pecado, todas las cosas negativas. Por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. Estando los israelitas acampados en Gilgal, versículo 10, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó. Curiosamente, no se podía practicar la Pascua si los varones no habían sido circuncidados. Un varón no circuncidado no podía participar de la Pascua. Esta es la tercera Pascua que celebra Israel. La primera fue la noche que fueron liberados de Egipto. Es cuando se instituye la Pascua. ¿Recuerdan? Pongan la sangre del cordero en los postes, en los dinteles de sus casas para que el ángel de la muerte venga y acabe, que era la 10ª plaga, con todo primogénito. Pero aquella casa con sangre en los postes y en los dinteles, el ángel de la muerte no tocará. Esa fue la primera Pascua mientras se comían el cordero con el pan sin levadura. Luego tuvieron una segunda Pascua un año después, que está narrada ahí en Números 9, y ahí vuelve Israel a celebrar la Pascua, pero de ahí para allá no vuelve Israel a celebrar la Pascua. Así que esta es la tercera Pascua. Y recordemos, la Pascua era la celebración de la liberación de Egipto. O sea, había una consagración, había una conmemoración de parte de Israel. Antes de la victoria debe haber consagración. ¿Qué victoria quieres en tu vida? Conságrate al Señor. Comprométete con el Señor. Trabaja en tu pecado. Sirve en una iglesia local. Únete a una iglesia local. Antes de la victoria debe haber consagración. Eso es una señal de dependencia. Muy bien, versículo 11. El día después de la Pascua, ese mismo día, comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y cereal tostado. El maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra. ¡Wow! Dios alimenta al pueblo con maná. Todos los días le daba su provisión. Y ahora que ya estaban en la tierra prometida, celebran la Pascua, comen del fruto de la tierra y el siguiente día deja de caer maná. Y los israelitas no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Debo depender del plan de Dios, debo depender en consagración a Dios. Recordemos la idea principal: la victoria en el Señor resulta de mi dependencia en Él. Miren, hasta ahora no nos han hablado todavía de la victoria de Jericó. Antes de contarnos lo que pasa en el capítulo 6 de la destrucción de las murallas, se nos habla de depender del plan de Dios, se nos habla de depender en consagración en Dios y luego se nos habla de, punto número 3, depender de la presencia de Dios. Algo muy curioso, es un par de versículos y pareciera que está esta narrativa ahí como sin sentido, pero miren lo que sucede. Cuando Josué estaba ya cerca de Jericó, levantó los ojos y vio que un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Un hombre armado con una espada. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿es usted de los nuestros o de nuestros enemigos? O sea, solo hay dos posibles respuestas. ¿Es usted de los nuestros o de nuestros enemigos? No. Raro, ¿no?
Que las dos posibles respuestas de los nuestros, ¿por qué dice no? No, respondió. Y luego explica. Más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Capitán del ejército del Señor. Era un ser celestial. ¿Qué más sucede? Y Josué se postró en tierra. Le hizo reverencia o lo adoró. Y dijo, ¿qué tiene que decirle mi Señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. ¿Quién era el capitán del ejército del Señor? Lo más probable es que esto es lo que se conoce en teología como una cristofanía. O sea, una manifestación de Cristo previa a su encarnación. ¿Por qué pensamos que es Cristo? Porque Josué lo adoró y si hubiese sido un ángel, el ángel hubiese corregido a Josué como el ángel corrigió a Juan en Apocalipsis. Los ángeles corrigen cuando se intenta adorar. Pero este capitán del ejército del Señor no corrigió a Josué. Es más, le dijo lo mismo que Dios le dijo a Moisés cuando estaba en la presencia de Dios. Quítate tus sandalias porque este es un lugar santo. Entonces Josué estaba en la presencia de Dios. ¿Y quién es aquel? ¿Quién es Dios que se manifiesta como hombre? Jesucristo. Entonces es muy probable que ese sea el Señor Jesucristo, el capitán del ejército del Señor. Y Jesús no le dice, no soy ni de los suyos ni de los de allá. Estoy con los que obedecen, básicamente. Porque a veces nosotros, somos el pueblo de Dios y entonces obedecemos como queramos y esperamos que Dios esté con nosotros. Lo curioso es que Josué, el nombre Josué, significa Jehová salva. En hebreo, Josué es lo mismo que Jesús. Es el mismo nombre, curiosamente. Así que el Señor está manifestando su presencia y le está diciendo, yo soy el capitán, no eres tú. Curioso. Antes de la victoria, le dice, no, yo soy el capitán. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No, yo soy el capitán. O sea, si tú me obedeces, las cosas van a ir bien. La victoria depende de la presencia de Dios. Por eso Dios se manifiesta a Josué antes de darle la victoria para recordarle, porque nosotros como humanos se nos olvida. Y las victorias que Dios nos empieza a dar, empezamos a pensar que somos nosotros. Si Dios nos empieza a prosperar económicamente, empezamos a pensar que es que somos nosotros. Que es que somos muy inteligentes, muy hábiles, muy astutos, se nos empieza a olvidar. Si Dios nos empieza a dar mucha salud, es que yo sí que me cuido, yo estoy pero bien. Y se nos empieza a olvidar que, a pesar de que nos cuidamos y debemos hacerlo, es Dios el que nos provee esa salud. Cuando empezamos a ver a nuestros hijos triunfar, que les va bien, es que nosotros hicimos una labor espectacular. Y se nos empieza a olvidar que ha sido Dios y su presencia en nuestras vidas. Y cuando nos empieza a ir bien en el ministerio, empezamos a pensar que somos nosotros. Y se nos olvida que es Dios el que nos da las victorias. Entonces Dios se manifiesta con su presencia a Josué antes de que viene la victoria. Y por eso debemos depender de la presencia de Dios en nuestras vidas. Amados, yo les digo con toda certeza, Dios no te dará ninguna victoria si tú no estás en Cristo Jesús. Y las victorias que tú estés experimentando no son del Señor. A veces pensamos que todo el que tiene dinero es porque Dios lo bendijo, ¿no? A veces la mayor bendición del Señor es no tener dinero. Y nos equivocamos, porque estamos acostumbrados a ver las cosas con el lente humano, el lente de este mundo. Entonces a veces tú piensas, yo tengo dinero, yo no necesito a Dios. Solo es cuestión de tiempo. Aquí te esperamos. Dios desea que dependamos de Él. Necesitas una relación con Jesús para que logres obtener las victorias que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo para que tú andes en ellas. Recordemos la idea principal. La victoria en el Señor resulta de mi dependencia en Él.
lo que garantizará tu victoria en lo que sea que Dios tiene preparado para ti. Desde mamá en casa con esos niños que son días a veces tediosos, difíciles, agotantes. Necesitas depender de la presencia de Dios. Necesitas depender de la perspectiva de Dios. Hasta el hombre exitoso que tiene su empresa, que gana mucho dinero, necesitas depender de la presencia de Dios para que tu corazón no te engañe, para que tu corazón no se desvíe. Y finalmente, punto número 4, debo depender en obediencia a Dios. Y aquí llegamos al gran relato de la destrucción de las murallas de Jericó, versículo 3 del capítulo 6. Dios da unas instrucciones de cómo iba a suceder esta victoria. Le dice Dios a Israel, ustedes marcharán alrededor de la ciudad. Todos los hombres de guerra rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 6 días. Entonces veamos aquí una imagen del ejército de Israel. Lo único que tenían que hacer era caminar. Le van a dar una vuelta. 6 días, no más. Una vuelta, no 2, no 3, no, una vuelta. Ustedes dirán, ¿por qué una? No sé. Seguramente esa misma fue la pregunta de Israel. ¿Por qué 6 días? Tampoco sé. Luego nos dice el versículo 4. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero, lo que se conoce como el shofar, delante del arca. El 7º día ustedes marcharán alrededor de la ciudad 7 veces, o sea, una vez durante 6 días, y el 7º día debía marchar 7 veces. Y los sacerdotes tocarán las trompetas. Entonces veamos la imagen. Dice que los 7 sacerdotes iban con las trompetas delante del arca y el pueblo detrás. De nuevo, rarísimo. ¿Por qué 7 veces el 7º día? Luego dice, versículo 5. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero y ustedes oigan el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá cada hombre derecho hacia adelante. Veamos la imagen. Una vez que se daba el grito y el toque de trompeta después de las 7 vueltas en el 7º día, las murallas de Jericó serían destruidas. Ahora, nosotros desde este lado de la historia, sabiendo lo que sucedió, decimos, qué linda historia, qué emocionante. Pero imaginémonos nosotros allí, parte del ejército, y que se nos den esas instrucciones. Y uno dirá, ¿y ya con eso se van a caer? No nos va a dar el Señor unos morteros, no nos va a dar el Señor unas bolas gigantes, unas rocas para destruir eso. ¿Cómo vamos a tomar esas? ¿Solamente dando vuelticas y dando un grito de victoria y tocando trompetas? Seguramente fue un reto tremendo para ellos. Requería obediencia. Obediencia. Dios lo dice, hazlo. Ay, que por qué, no tiene sentido, no cuadra la cosa, no me parece, yo tengo una mejor idea. Olvídate, hazlo. Obedece. Miren lo que dice luego el versículo 14 al 16. Así que el 2º día marcharon una vez alrededor de la ciudad y volvieron al campamento. Así lo hicieron por 6 días. Entonces el 7º día se levantaron temprano, al despuntar el día, y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera, pero 7 veces. ¿Qué hicieron? Obedecieron. Se dieron las instrucciones, versículos 14 en adelante se nos dice que obedecieron. Solo aquel día marcharon 7 veces alrededor de la ciudad. Se especifica que lo hicieron como Dios les dijo. A la 7ª vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, José dijo al pueblo, griten, pues el Señor les ha entregado la ciudad. Versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo. El pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante y tomaron la ciudad. Obediencia. Hay muchas cosas que Dios nos pide que no entendemos por qué. Ay, Señor, ¿y eso por qué? ¿O por qué así? Mejor no como a mí se me ocurre. No importa. Obedece. Hay muchas cosas que sabemos que
estamos en desobediencia. Hay muchas cositas que sabemos que debemos obedecer. Hay muchas cositas que sabemos, y es mi oración, que Dios hable a nuestros corazones, a todos, porque yo también me incluyo. Yo también tengo muchas cosas que debo seguir puliendo en mi vida y debo obedecer. ¿Queremos victoria? Queremos que Dios llene la capilla. Tenemos 600 sillas ahí para llenar, ahí donde vamos a pasarnos en septiembre 8. Queremos que Dios nos dé esa victoria. Amados, tenemos que depender de su plan, tenemos que depender en consagración, tenemos que depender de su presencia y tenemos que depender en obediencia. Ahora, yo creo que es el plan de Dios que llenemos esa capilla. ¿Por qué? Porque no la está dando. Porque ustedes están acá. Porque hay la necesidad de alcanzar a un pueblo hispano con una iglesia que enseñe fielmente la palabra de Dios. Veo la necesidad, Dios está abriendo las puertas, veo los recursos. Entonces, es claro para mí que es su plan. Pero necesitamos consagrarnos. Vamos a implementar pronto unos servicios de oración. Y les voy a dar más detalle la próxima semana. Necesitamos orar. Necesitamos depender de Dios, realmente. Si queremos la victoria, necesitamos depender de Dios. Pero, amados, ¿qué áreas hay en tu vida que requieren obediencia? Que Dios está pidiendo obediencia de ti. ¿Qué áreas hay en tu vida? Recordemos los 4 puntos aquí en la imagen. Debo depender del plan de Dios. ¿Cómo saber el plan de Dios? Bueno, mira a tu alrededor. No eres medallista olímpico. Ah, ok, entonces esa no es para mí. Fácil. Tengo hijos. Oh, ok, entonces esa es tu prioridad. Ay, no, es que yo voy a dejar a mi hijo por allá tirado y entonces yo me voy a hacer otras cosas porque voy a ser exitoso o exitosa. No dejes a tus hijos tirados. Sé que hay situaciones difíciles. Sé que hay madres solteras que no tienen opción y ellas no están dejando a sus hijos tirados. Y como iglesia tenemos que venir y apoyar a las mujeres y a las familias que están en dificultades, porque esa es la victoria que Dios tiene para ti. Mira a tu alrededor. ¿Eres casado? Bueno, Dios quiere una victoria en tu matrimonio. ¿Eres casada? Dios quiere una victoria en tu matrimonio. ¿Tienes un negocio? Bueno, sé fiel, haz las cosas bien. Dios quiere, obviamente, que a ti te vaya bien, conforme a su plan. Pero estás haciendo las cosas al revés, no esperes que Dios te bendiga. Estás haciendo las cosas chuecas, no pienses que Dios te va a prosperar. Debo depender del plan de Dios, debo depender en consagración a Dios, debo depender de la presencia de Dios. Y esa presencia implica oración. Esa presencia implica buscarlo. Esa presencia implica que sintonicemos nuestro corazón y nuestra mente con su voluntad. Y debemos depender en obediencia a Dios. Así Dios nos va a dar todas las victorias que Él tiene para nosotros. No las que Él no tiene para nosotros, sino solo las que Él tiene para nosotros. Recordemos la idea principal. La victoria en el Señor resulta de mi dependencia en Él.